Muy buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 11 de febrero del año 2021. De nuevo estamos por acá tratando de llevarles a todos ustedes temas a analizar y analizarles temas de actualidad, de trascendencia en la vida nacional e internacional. Bien, ayer el gobierno había anunciado la licitación o el inicio para la licitación de la red de telecomunicaciones de quinta generación 5G. Esa realmente es lo que está revolucionando el mundo. Ha servido hasta para narrativas conspirativas, que si le colocan un chip con las vacunas, que si las torres de 5G son las que están... Óigame, cuántas cosas hay que oír, ¿eh? Y en los medios se circulan informaciones que, bajo la presunción de que son informaciones pues con solvencia técnica, que a usted lo confunden, un médico de tal sitio, a un alemán. Por lo general se buscan uno que sea o alemán, o danés, o de por ahí de Noruega, ya ustedes saben. Eso mismo, cantidad de gente que aparece, que tiene sus ideas preconcebidas, que no concibe, bueno, hay de todo, ¿no?, en la viña del Señor. Entonces se buscan esos para escribir una retahíla de cosas, hacen unos listines y meten ahí cuanta cantidad de información no certificada, no realmente científicamente demostrada, pero solamente, pero que echan combustibles a este tipo de ideas, de que, bueno, siempre hay una mano oscura, una mano negra, maestra por detrás, que está alando los hilos, que está colocando, que no hay nada casual en lo que se ve en el mundo últimamente, porque hay unas superpotencias que manejan. Entonces, bueno, esa red, el espectro radioeléctrico, ¿no?, es propiedad del Estado y se va a licitar. Y las telecomunicadoras, las grandes compañías que operan en el mercado, pues habrán de competir por las mismas para garantizar el suministro. No sé los detalles, no sé bajo qué términos serían el alcance de las propuestas que podrían ser. Los especialistas en el tema pues deberán decir, pero es importante porque el desarrollo eso va de la mano con el desarrollo, y las telecomunicaciones, la informática, la cibernética, los avances tecnológicos son los que han aumentado la competitividad de la economía a nivel internacional y la productividad del trabajo. Desde los 90, desde los años 90. Cuando yo entré al Banco Central a trabajar en el 90 a propósito, yo recuerdo, me hacían comentarios, doña Gladys fue gerente técnico, duró como 35 años ahí, toda un monumento, la gente de la banca aquí en el país conoce realmente. Y me contaban que para hacer las cuentas nacionales, pegaban hojas y las tenían que imprimir por parte, y eran listines así, porque no había el desarrollo de las computadoras tecnológicos que permitiera, ¿verdad? Ya hoy, entonces cuando empezaron las computadoras, cuando yo estudié en mi instituto, en la Cátedra de Tecnología, las computadoras que había en mi instituto, en mi cátedra, teníamos computadoras asignadas y parecían de esas neveras de doble puerta. Parecían, o sea, como 6 neveras de doble puerta, así parecían. 6 motrocolos, que yo le decía, 6 motrocolos de eso, o unos discos de ese tamaño que daban vuelta ahí. Y esas computadoras, yo me acuerdo, uno digitaba, programaba ahí, hacía todas sus cosas, y posiblemente este celular ahora tenga mucho mayor capacidad que lo que tenían esos benditos aparatos gigantescos, desarrollados, avanzadísimos para la época, ¿eh? Porque con eso es el que se mandaban y se hacían los cálculos de elipsoide, de enviar los satélites y los cohetes a la Luna y al espacio sideral, entre otras cosas, para simplemente señalarlo. Entonces, ciertamente la productividad ha aumentado de manera exponencial por un sinnúmero de decisiones de software. Obviamente, los materiales, las tecnologías, las máquinas, las fábricas, todo, pero justamente, entonces, aquí nosotros siempre hemos tenido un buen sistema de telecomunicaciones. Cuando yo recuerdo que viajaba a Europa todavía, empezando a trabajar aquí en el país en los 80, que iba a Italia o a algún sitio por asuntos de trabajo,
y querías llamar, eso era una odisea, y en Sudamérica, luego vinieron los procesos de desregulación y de transformación. Aquí nosotros siempre tuvimos, Codetel era buena, muy buena compañía en aquella época, luego lo vendió, vino Verizon, y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, siempre hemos tenido un sistema decente de telecomunicaciones, cuando en otros países eran prácticamente arcaicos. Se lo digo con toda certeza y muchos de ustedes también lo llegaron a comprobar. Yo lo llegué a comprobar desde el mismo Europa, y en Sudamérica. Era ¿verdad? Nosotros avanzadísimos porque éramos muy a la par con los Estados Unidos y Canadá. Pues sí, entonces es importante esa licitación que el gobierno acaba de anunciar y la saludamos y vamos a esperar que eso mejore todavía más el potencial de República Dominicana con su excelente ubicación geográfica en pleno centro del Caribe, con esa cercanía con el mercado norteamericano, Suramérica por el otro lado, por el Mar Caribe, etcétera, ¿no? Entonces podemos explotar todas esas ventajas comparativas que nos da que nos dio Papá Dios, con ventajas competitivas que podemos ir desarrollando, el ITLA, todas esas inversiones que se hicieron cuando el presidente Fernández y el desarrollo de esa Universidad Tecnológica de las Américas y muchísimas cosas, y por eso vienen esas zonas francas y van a seguir viniendo. Y con la situación geoestratégica y geopolítica que se dio a raíz del COVID, pues muchas inversiones, yo les decía, Puerto Rico, en los 80, a finales de los 80, que yo llegué al país, empecé a trabajar en la Comisión Nacional de Política Energética, se llamaba, ahí en el Huacal, COENER. Y en aquella época se empezaba a hablar de los primeros pininos sobre privatización y que si cooperativas, y yo leo lo que escribía en aquella época y digo, concho, uno, ¿verdad? Que a veces uno evoluciona. Y aprende y avanza indiscutiblemente, y de eso se trata, ¿no? Pero nosotros hablábamos, no sé, muchos de ustedes quizás no lo recuerden, dependiendo, pero los mayorcitos quizás recuerden que se hablaba del un cable eléctrico para traer electricidad de Puerto Rico hacia la República Dominicana, porque nosotros teníamos entonces un persistente y crónico déficit de generación eléctrica. La demanda para aquella época, cuando se hizo la capitalización, se inició, digamos, para el 96 por ahí, la demanda de la República Dominicana era alrededor de 1.100 megavatios. Y nosotros teníamos casi nominal entre 900 megavatios entre las plantas que salían y aquí los apagones. Todos estudiamos con humeadora, los hijos de uno por lo menos, cuando se iba la luz estudiaban con inversor y lamparitas de esas luminiscentes. El punto es que Puerto Rico tenía esa gran capacidad de generación que nos podía vender, y se hablaba de eso, instalar un cable desde Mayagüez, aquí a la punta, a Higüey, a la costa este, ahí por donde queda Bávaro, Punta Cana, etcétera, porque eso era una alternativa, eso es ahí mismo prácticamente en términos reales. Pero eso se daba porque Puerto Rico tenía una gran capacidad de generación instalada, 3.000, 4.000 megavatios para ese entonces. ¿Por qué? No por casualidad, porque Puerto Rico tenía unas condiciones muy favorables para la inversión, y las farmacéuticas, todas las farmacéuticas, AstraZeneca, Pfizer, todas. Ahora cuando uno quiere Merck, cuando uno quiere recordar la cosa no le llega a la mente. Por eso es que uno es como los jazzistas, aquí toca, mientras va hablando van saliendo y a uno mete la pata y dice el número que no es, pero todo es porque es así. Como si estuviéramos en New Orleans tocando ¿verdad? En un bar de esos famosos. Entonces, Puerto Rico era un centro fundamental en la producción de medicamentos. Las farmacéuticas estaban todas ubicadas ahí. Sucede que luego de los cambios económicos se empiezan a mudar hacia el este, hacia el oriente, hacia la China, y pierde Puerto Rico. Puerto Rico ahora mismo no tiene prácticamente industria, y mucha gente emigró cuando a raíz del huracán María y ese tipo de cosas. Entonces, para que ustedes vean, entonces nosotros tenemos un gran potencial, tanto desde el punto de vista de nuevas fábricas, nuevas manufacturas, las tecnologías aquí, las fábricas, las multinacionales de productos médicos, equipos de protección, sueros, bajantes, todo lo que hace sentido a la industria médica, a todo lo que es la sanidad, y que se va a incrementar mucho más ahora con todos estos problemas que hemos visto, que realmente vale mucho más un médico, una enfermera, un paramédico, que un gran
emir multimillonario, famosísimo, de esos que nos entretienen hoy en los campos de fútbol, por ejemplo, o de básquetbol, con las gradas vacías. Que tiene que haber realmente una gran racionalidad en cuanto a las asignaciones de monumentos, y a esas personas realmente hay que retribuirles sus trabajos, su riesgo y el aporte que hacen a nuestra seguridad futura. Porque ese es un tema que pudiera analizarse. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos médicos, no tuviéramos equipos de investigación? Si hubiéramos estado todos ahora a expensa y merced de la superchería y de lo que a lo cualquiera le pareciere con este COVID que se ha presentado justamente ahora en el siglo XXI, si no lo hubiéramos desarrollado, no tuviéramos a el nivel que tenemos desarrollado, la ciencia, la medicina, la biogenética, todo eso que se ha avanzado en los últimos años. Y el avance, ese mismo avance de la tecnología permite hacer avances mayúsculos en los descubrimientos. Pues tienes unos microscopios que son increíblemente miles de veces más potentes que los anteriores, porque tienes ya computadoras que te hacen los análisis del genoma y te analizan todas esas muestras en segundos. O sea, fíjense ustedes, hubiéramos estado totalmente postrados sin soluciones a la vista, hasta que todos nos hubiéramos infectado, como cuando pasaban las pestes y esas cosas en la antigüedad. Entonces, hasta que se hubiera generado el contagio de rebaño, ¿no?, la inmunidad de rebaño, y se hubieran ido por la cañería miles y millones de personas, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que hay que verlas todas en su contexto. Y el mundo realmente va cambiando, y uno de los factores primordiales, de los drivers, de las cosas que empujan ese cambio del mundo, son los avances tecnológicos en el área de la tecnología, de la informática, de la telecomunicación, de la biotecnología, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ver eso y aprovecharnos de las oportunidades que eso nos presenta y nos plantea. Bien, amigos, pues el tema que nos tiene convocados a todos en estos comentarios, en estas discusiones diarias, es el tema del COVID, ¿no? El COVID, los muertos, las UCI, las vacunas. Yo creo que había personas que, las personas se dan cuenta de unidad de cuidados intensivos, uno nada más sabe de eso cuando uno tiene a alguien enfermo en los hospitales, pero una gente por la calle tú le dices, y como que no, ¿qué es lo que tú estás hablando? Triaje, emergencia, hospitales, que es un quirófano. Hay gente que ni tiene idea de lo delicado que es un quirófano, y usted ve por ahí que, por lo general, ciertamente, las damas paran haciéndose, por gusto entran a los quirófanos por asuntos de belleza, y no saben lo peligroso que son esos centros, fundamentalmente por la cantidad de riesgo que se corre, porque esos son áreas que tienen que estar con una asepsia extremadamente alta, que tiene que tener una calidad del aire, que tiene que tener una calidad de la humedad, que no puede tener humedad para poder controlar los virus, las bacterias, los hongos, y las infecciones que se generan ahí son extraordinarias. Hay que cerrarlos. A veces ustedes no han oído, tuvieron que cerrar el área, los quirófanos de tal sitio, y lo envenenan con un peróxido, con unos productos, y lo cierran por 2 y 3 días para poder ver cómo atacan esos hongos, esas cosas que se generan ahí, por lo delicado que son. Entonces, así estamos ahora, conversaciones sobre UCI, sobre vacunas, sobre mutaciones, cosas que no estaban en el lenguaje cotidiano hace un año atrás. Hablamos de otras cosas. Entonces tenemos que iniciar prácticamente todos los días, porque eso es lo que nos corresponde, porque el que tú no estés enterado no te salva. Más te ayuda estar enterado de lo que está pasando y de la realidad de las cosas. Tenemos que empezar todos los días, por consiguiente, con el tema que nos tiene a todos, pues, manos arriba, que es el COVID, sus implicaciones y el impacto que ha tenido en nuestra sociedad y en todo el universo. Entonces, en nuestro caso, República Dominicana, tenemos que en las últimas 24 horas hubo 10 fallecidos. 10 en las últimas 24 horas, de 19 que publicó el ministerio. Pues recuerden ustedes que no se publican justamente, sino que
se van dando, como quien dice, a cuenta gota, porque no se actualizan las informaciones de manera efectiva. Entonces, la positividad, que es lo que realmente es trascendente, ha bajado alrededor de 17%. En los últimos 10 días, 17,10, 17,33 el día de ayer, en donde se detectaron 934 casos. Ayer fue 934, el día anterior 417 que vimos acá. Y él dijo, bueno, hay que ver que no nos dijeron cuántas muestras tomaron. Bueno, en el caso de ayer se detectaron 934 casos, pero y solamente se procesaron 8.842. Y fíjense ustedes cómo todo es relativo. Yo digo, solamente se procesaron 8.800. No, 8.800 en términos nuestros no es que sea poca. Lo que pasa es que si los comparamos con los que se procesaban en la pasada administración durante todos los 10 u 11 meses que hubo COVID, que no se querían hacer muestras y se le exigían, mientras más pruebas se hagan, más rápido se detectan los focos de contagio y se pueden enfrentar de manera efectiva, de manera eficaz, eficiente. Necesito aquí más recursos, mando más médicos para allá, necesito cerrar. ¿No se acuerdan los shows de un peregrino que iba a salvar a Puerto Plata? Locura, son las cosas que la gente como vacas detrás de este superchero que arrancó, creo que de Villa Altagracia hacia allá con una cruz ahí. No, señores, por Dios. Entonces, 934 casos, positividad de 17%, implica que hemos caído, porque fue que en enero y en diciembre y enero no había de otra, igual que en julio y agosto, con las elecciones y con estos holgorios navideños, tuvimos un pico, una gran ola. Entonces, es importante que se recalque eso para que tengamos en cuenta que nosotros no hemos salido de este problema, nosotros no nos hemos vacunado y hay unas grandes discusiones de si se debe permitir que el sector privado importe las vacunas, que el que pueda agenciarse sus vacunas las traiga, y si el Ministerio de Salud Pública lo que debe establecer son los rigurosos protocolos que tienen que tenerse para que eso sea realmente eficiente, porque van, agarran y me meten una cosa por acá, que lo que me están poniendo es el placebo. Placebo, o sea, algo que no es la vacuna, por ejemplo, agua. ¿Puede decirte que eso es vacuna? ¿Quién sabe? Entonces, obviamente, el Ministerio de Salud tiene que supervisar, regular, normar todo ese tipo de cosas. Pero yo creo, y lo decíamos ayer, lo ratificamos hoy, veía en uno de los periódicos, que en una editorial, que no, que eso debe permitir, Diario Libre, por ejemplo, que eso debe permitirse, que el ministerio, o sea, no es verdad, eso no es así. Yo pienso, y además se está hablando de que hay gente que está trayendo vacunas, y yo conozco y sé de casos, y hay gente que está trayendo las vacunas, y se la están poniendo el que tiene. Si usted puede, ahora, lo que yo creo y sí que entiendo es que el Ministerio de Salud y la Sanidad Pública lo que debe es que velar porque todos tengamos acceso a las vacunas, de que todos tengamos el mismo acceso. Ahora, si alguien puede ir a ponérsela a Miami, o hacer que si Mahoma no va a la montaña, pues que la montaña venga a Mahoma, y en lugar de ir a Miami, logra traerla, y una gente puede hacerlo, ¿por qué usted tiene que ponerse a eso? No tiene que ponerse. Y si esa persona es una persona consciente y tiene la capacidad y se va a adquirir 5 o 6 vacunas para sus hijos, su familia, y tiene su doméstica, y tiene los niños que trabajan con él, que viven ahí, lo va a vacunar también, aunque le cueste 100 o 200 dólares más. Si él lo puede hacer, usted no tiene por qué castrar ese tipo de cosas. O sea, no se entiende para nada. Mientras tanto, como les digo, tenemos 834 pacientes ingresados en los hospitales públicos, y en cuidados intensivos tenemos 279 personas, de las cuales 146 están asistidas con ventilación mecánica, ventiladores para darle respiración artificial. Entonces, ¿qué es lo que le decíamos? Que de los 60 reportados en este año 2021, que tenemos enero, febrero, 11 días, el 12.8% corresponden, en enero murieron 250, vimos para acá, 250 y iban como 120, entonces 467 fallecidos en lo que va al año 2021. 467, y de ellos 60 corresponden a enero y febrero, o sea, 12.8, casi 13% fue por los orgorios que realmente nosotros
que nosotros armamos para la fiesta en febrero 34 y en enero 26. Porque la gente se enferma los 14 días o empiezan los síntomas y ahí, por ahí sigue la cosa. Entonces tenemos al día de hoy un acumulado de 2.883 personas. Vamos rumbo a los 3.000 de los mismos, y eso es porque tenemos que cuidarnos, los que tengamos cualquier tipo de comorbilidad. El 19% de los 2.883 fallecidos corresponden a personas con problemas de diabetes, azúcar, como se conoce popularmente, y un 30.8, 31% por problemas de hipertensión. Recordémonos de esa cifra, 30%, redondeémoslo, y 20% hipertensión y diabetes. O sea que hay un 50% de los 2.883 que han sido por comorbilidades. Los otros no tenían ninguna de esas dos cosas. Sin embargo, firmaron con los carmelitas. O sea que tampoco es 50-50. Usted está jugando la mitad de los números. Usted está sano, supuestamente, porque la gente está sana hasta que no le descubren que está enfermo. Eso parece una pencada, ¿no? Una cosa de esa usted está sano hasta que no le descubren que está enfermo. Usted está muy bien y va y le hacen un electro y lo ponen a hacer un ejercicio de esfuerzo y va, pero si la presión se disparó allá. Pero yo nunca, exactamente, nunca, ahora fue que le dimos cuenta. Venga, tenga su patillita. Ahí está. De que se levante, dése su patillita. Y no hay ningún problema, porque no hay ningún problema. Entonces, así es que pasa. Entonces, si el 50% han sido personas con ese tipo de comorbilidades, 20 y diabetes, 30 hipertensión, que significa que el otro 50% no tenía ni una ni otra. Estaban sanos. Sanos, podían tener cualquier otra cosa, pero no tenían ninguna de esas dos cosas que son generalizadas, que son básicamente, eso lo tiene todo el mundo. El que no tiene eso no está en moda. El que no está a la moda. O todo el que come bien, que come mucho, tiene que tener cualquiera de esas cosas. No bien, dije mucho, ya corregí. Pero bueno, el punto es ese. 13% fueron fruto de las fiestas de enero y febrero. Tenemos 2.883 para fallecidos ya acumulados, y tenemos que el 20% por diabetes y el 30% por hipertensión. Así que, señores, tenemos que cuidarnos porque todavía no sabemos cuándo vienen las vacunas. Y esa es una discusión que está pendiente, como les decía. El ministerio tiene una interpretación. Por ejemplo, ahora acaba de aprobarse 45 días más de la extensión del toque de la emergencia, para que el presidente pueda emitir los decretos del toque de queda, de las 7 hasta las 10 la movilidad, y del fin de semana de las 5 hasta las 8 la movilidad, porque el día 2 de marzo vence, ¿verdad?, la emergencia. Se aprobó, muy bien. Las vacunas no se sabe cuándo van a llegar, y ya hay discusiones al respecto. Se entiende que no es realmente una culpa. El gobierno encontró un acuerdo con AstraZeneca. AstraZeneca está cubriendo a la Unión Europea. El gobierno amplió el diapasón, el rango de diversificación de la matriz de las vacunas, y negoció con Pfizer bajo un contrato tipo que se lo presentó Pfizer ahí, porque ellos tienen el sartén por el mango. El leverage de ellos es mayor que uno que es un tomador de precios y de condiciones en la hora de la verdad. Así que cuando ves periódico, el mismo contrato, no, pero ve tú a cambiárselo. Aquí la gente habla así porque... Póngase en la realidad, ¿quién es el dueño de su vacuna? ¿Quién es el dueño de su farmacéutica? ¿Quién es el dueño de su laboratorio? ¿Quién es el que ha invertido miles de millones de dólares en inversión en desarrollo, investigación y desarrollo? Ya la tienen, negoció otro país. Miren ahí cómo está la Unión Europea peleando. Y nosotros, la potencia, ¿verdad?, de República Dominicana, le va a imponer condiciones a Pfizer o AstraZeneca. Por Dios, seamos razonables. No se le puede pedir más de lo que es capaz de dar el gobierno. El gobierno ha hecho un esfuerzo. Que mete la pata con mantener las estaciones de expendio cerradas hasta las 7 de la noche, después de las 7, yo creo que sí. Que metió la pata con los fines de semana, aquello que hasta las 12, la metió hasta aquí, hasta la cintura la metió. Bueno, pero no se le puede echar la culpa a las vacunas. Ahora, debe dar el plan, debe dar a conocer el plan.
Se lo ha pedido el presidente Fernández de manera colaborativa, den a conocerlo, no es que ustedes sepan lo que se vaya a hacer, incorporen a los otros sectores, incorporen a otras mentalidades que conocen con experiencia. Dice que bueno, entonces si no sabemos cuándo viene la vacuna, eso nos afecta económicamente porque apostamos todos a la vacunación. Chile vacunando, Perú vacunando, Colombia vacunando, Costa Rica vacunando, México vacunando, en Estados Unidos van más de 40, casi 50 millones ya de personas. La producción se ha disparado. Pfizer incrementó de 1.5 a 2.000 millones de dosis las que iba a producir, que tenía planificado, y tuvo que ampliar y tuvo que abrir otras facilidades de manufactura en otros lugares del mundo. Entonces, ciertamente yo pienso que pudiéramos también explorar la posibilidad de que pues adquiramos no solamente las del COVAX, que son el paquete de la OMS comprometido para distribuir en los países, pero ese es un paquete de asistencia. Por ejemplo, nosotros ya no recibimos, por ejemplo, los beneficios del BID, del Fondo Monetario, del Banco Mundial para países de menores ingresos, porque ya nosotros somos adultitos y producimos, somos un país realmente rico y mal administrado, como decía un difunto ex vicepresidente. Entonces, la verdad es esa, pudiéramos explorar las posibilidades que existen de adquirir otras vacunas en otros mercados, en otros lugares, porque si pudiéramos, por ejemplo, entrar en acuerdo con algún país, hermano, vecino, que pudiera decir, bueno, tú estás esperando 202 millones de dosis, transfiéreme 10 o préstame 2, 3, 4, no puede, nadie va a hacer eso, porque entonces quedaría muy mal parado con su población y con su responsabilidad como gobernante, que tiene que ser defender a sus ciudadanos, a sus conciudadanos. Entonces, la verdad es que no. Yo pienso que se actuó con presteza negociando esos acuerdos, esos contratos. Ahora se pudiera buscar la alternativa, porque parece ser que no es asunto de dinero. Nosotros dinero pues buscaríamos para eso, porque es una inversión. Mientras más rápido salgamos de esto y poderle dar cara y respuesta y agarrar y promocionar de nuevo, Dominicana lo tiene todo y ahí mismo cerquitica, como dice el anuncio, que la verdad, y de que esa gente de Europa se vacunen y estén ready to go, vienen para acá, olvídense, ustedes verán, y el turismo, no un turismo yompeado, como ese que se hizo en estos días, de que dándole préstamo a la gente para que se vaya para los sitios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no voy a coger un préstamo para coger a fiestar con esta olla que anda todo el mundo aquí. O sea, esas son cosas también que yo, no sé, yo las tomé con pinza y realmente, sin embargo, desde el punto de vista de todo el apoyo financiero que estaba dando el gobierno a los determinados sectores y a los diversos, a la población en su fase 1, fase 2, etcétera, el APAME 1, yo relajo con el APAME 1, con el bono luz, bono gas y todas esas cosas, todo está muy bien. Y el gasto tiene que seguir incrementándose para que la economía no se detenga, porque una vez detenida, entonces arrancarla sí que es difícil. Nosotros hemos tenido un repunte, un crecimiento, hemos visto como la Asociación de Industria, como el Banco Central ha presentado sus indicadores que nos dicen que sí que vamos bien, pero sí es verdad que lo de las malas noticias de que las dosis que iban a llegar no han llegado, se han retrasado y que todavía no sabemos, como decía el ministro de Salud en el día de ayer, cuál será la fecha más próxima. Entonces tenemos informaciones diversas. El presidente dice un día una cosa, el asesor médico dice otra, el ministro de Salud sale con una diferente y luego está la opinión de la que dirige el gabinete, que es la vicepresidenta Peña. O sea, ahí tienen que ponerse de acuerdo, tener las más fidedignas de las informaciones y darla a conocer y socializar el plan y escuchar las sugerencias que les puedan hacer los que de buena fe, con buenas intenciones, pues les planteamos. En mi caso, veo que el presidente Fernández siempre ha sido un colaborador en todas las medidas que propone el gobierno, que tengan sentido y que sean positivas, mientras que habrá otros que tienen hachas que afilar y cuchillos que amolar y que indiscutiblemente le van a criticar cualquier tipo de acción e inacción.
sea por omisión o por comisión, no le van a dejar pasar una, pero de eso se trata. Usted es gobierno, usted tiene que saber coger los strikes y dejar pasar la bola, ¿verdad? Entonces, no hay magia. Hacemos una pequeña pausa y venimos de nuevo con Economía y Mercado en unos instantes.